Buenas tardes, hermanos. Es una bendición vernos en la casa del Señor. Saber que Dios siempre tiene mucho que decirnos y nosotros mucho que aprender. Mientras reconozcamos eso, vamos a esforzarnos, ¿verdad? Lo que Dios nos da aquí no nos va a dar nadie allá afuera. Así es que gracias a Dios por darnos la bendición de estar aquí en su casa en esta tarde. Abra su Biblia, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Vamos a leer los versos 11 a 14. Voy a leer desde el verso 1 de nuevo, como lo hemos estado haciendo, y usted me acompaña leyendo los versos 11 a 14. Voy a dar unos segunditos. Corintios está en el Nuevo Testamento, en la última parte de la Biblia. Una invitación para que memoricemos los libros de la Biblia, ¿verdad? Es bueno saber un poco más acerca del libro que estudiamos. Segunda carta a los Corintios 13, 11 a 14, y yo voy a leer desde el verso número 1. Cuando llegue al verso 11, usted me acompaña leyendo fuertemente. Dice así la palabra del Señor. Verso 1 de 2 Corintios 13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para que no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Juntos, hermanos. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La experiencia de una vida espiritual viva, fresca cada día, es responsabilidad y decisión nuestra, de usted, tanto como de mí, de cada uno de nosotros. Y esta responsabilidad se ejerce sin descansos, sin tiempos fuera, sin licencias o permisos para ninguna cosa que obstaculice o que pueda impedir nuestro crecimiento espiritual. Debemos esforzarnos cada día para llegar a ser esa clase de creyentes que agradan a Dios y que viven cada día para la gloria de Dios. El tema, este último tema de Corintios, hermanos, es mandatos y consejos finales. Mandatos y consejos finales. Pablo ha llegado al final de su carta, segunda carta, y ya no quiere seguir dando vueltas a los mismos asuntos, ¿verdad?, que ha tratado con paciencia, con autoridad, con mucho amor, que son 3 aspectos muy importantes en el contenido de estas cartas, hermanos, aunque a veces hemos notado a Pablo molesto, como enojado con las cosas que suceden o sucedían en ese momento en Corinto. No estaba enojado, no molesto, sino empecinado en ese aspecto, hermanos, en que los corintios volvieran al Señor, recapacitaran y quisieran un cambio de actitud
que finalmente era para la gloria de Dios, pero para beneficio de ellos. Entonces Pablo ya no quiere seguir dando vueltas a los mismos asuntos, así que decide cerrar este episodio y frente a la expectativa que él tiene, hermanos, de sus hermanos corintios, por cierto, altas y buenas expectativas, decide dar los últimos mandatos y los últimos consejos al final de esta carta, pensando y confirmando para sí mismo la esperanza que tiene de que sus hermanos corintios, hermanos, oirán la voz de Dios a través de él y serán capaces de recapacitar y obedecer todo lo que Dios les ha estado enseñando. Entonces, siempre hay esperanza, hermanos, ¿verdad? Siempre se conserva la esperanza en el Señor. A veces, como les dije ya 2 veces, no lo había dicho nunca, pero ya lo dije 2 veces, esta es la tercera. A veces en esa mezcla y collage de emociones que se sienten estando en esta posición, a veces como enojo, frustración, desencanto, tristeza, todo revuelto por ciertas cosas que se ven, hermanos, se conserva también la esperanza de que quien oye, entiende y quiera oír a Dios y hacerle caso a Dios. Porque más allá de oír mi voz, de la que tal vez se pueda aburrir, ¿verdad? Pudiera suceder que ya le tiene harto mi voz. Yo le ruego a Dios que no estemos hartos de escuchar a Dios a pesar de ello. Eso es lo que yo le suplico a Dios. Y que cada vez que usted viene al templo y nos reunimos aquí todos, en la casa de Dios no sea porque me cae bien el pastor, ojalá fuera eso. Pero más allá de que le cae bien el pastor, es porque Dios nos está hablando. Porque Dios está tratando con nosotros, y aunque a veces en el proceso de tratar con nosotros las cachetadas sean fuertes, los jalones de oreja sean duros, y los regaños sean así también, hermanos, difíciles para nosotros, podamos decir: Señor, habla, porque tu siervo oye, ¿verdad? Como dijo Samuel. Yo lo deseo, le ruego a Dios que así sea, hermanos, porque mientras usted quiera oír de Dios, usted va a estar acá, llueva, truene o relampaguee. Así va a ser. El diablo, hermanos, como dijo Pablo al principio de la carta, el diablo es astuto y conocemos sus maquinaciones. Y no va a faltar que lo que no molestó en toda la semana, hoy molesta. Lo que no dolió toda la semana, hoy nos duele. Lo que no sucedió toda la semana, hoy sucede. Pues el diablo, por eso es diablo. Por eso es lo que es, porque siempre va a estorbar, o va a intentar estorbar para que nosotros, hermanos, digamos: ya mejor no voy, ya mejor desisto, ya mejor lo otro. Hablaba con alguien no hace mucho, hoy mismo, y le decía: todos estamos batallando, todos batallamos. Yo como pastor tengo mis batallas, tengo mis luchas, obviamente no las digo, no las publico, pero Dios sabe cuáles son mis luchas. Y muchas veces, obviamente, tengo que, como Pedro, llorar amargamente y decirle: Señor, qué miserable es esto que soy. Pero no me quedo ahí tirado. Le ruego a Dios me dé fuerzas para levantarme y continuar, porque es fácil quedarse y aún justificar nuestras fallas y pensar: ya no vale la pena. Como muchos, ¿verdad? Como muchos. Pero no es eso lo que Dios quiere. Dios desea que nos esforcemos y sigamos adelante. Y eso es lo que Pablo al final está tratando de decirle a los corintios: hermanos, la perfección no es de aquí, pero no por eso desistimos de buscarla, ¿no? Una vida sin pecado no es de aquí, pero no por eso nos abandonamos a Él pensando que no vale la pena batallar con eso. Entonces, hermanos, Pablo, pensando en estas cosas, da los últimos consejos y también con la autoridad que Dios le da, ordena, manda lo que se debe hacer. Dice Pablo: por lo demás, así que sería otra forma de traducir, ya que hemos oído todo, ya que hemos entendido las cosas, dice Pablo: por lo demás, hermanos. Y me fascina que Pablo, hermanos, no deja de ver a los corintios como sus hermanos, ¿verdad?
son complicaditos, son difíciles, lo han minimizado, lo han atacado, lo han lastimado, han dicho cosas que no son ciertas, se han dejado llevar por gente nociva, gente que no era parte de y los dejaron estar. Usted sabe ya todo el contexto, pero Pablo no deja de ver a esta gente como sus hermanos. Mi hermano. Por eso cuando usted me dice hermano, yo se lo creo, ¿no? Yo creo que usted me dice hermano de corazón y que no me dice hermano por no poner otro adjetivo en vez de ese, ¿verdad? Yo se lo creo. Y cuando yo le digo a usted hermano, hermana, lo siento en mi corazón, porque es mi hermana, es mi hermano. Pablo entonces, hermanos, también está marcando para sí mismo y para los corintios que a pesar de todos los conflictos que han habido, él puede decir hermanos, porque hay una relación que los une, porque si hay una relación viva, real entre ellos, y no es algo que ha surgido de la iglesia misma, sino es algo que ha venido como resultado de una experiencia con el Señor. Cada vez que Pablo llama a los creyentes hermanos, está dejando muy claro que hay una relación por medio de un mismo Señor, ¿verdad? Un mismo Señor. Ellos no serían sus hermanos si no hubieran creído. Al menos eso es lo que Pablo ha sostenido hasta ahora y lo ha sostenido desde el principio, porque así lo dijo desde el comienzo cuando escribió la primera carta en el capítulo 1, verso 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo dice que todos ellos, igual que él, son santos, por lo tanto, hijos de Dios y por lo tanto sus hermanos. Cuando uno no conoce a alguien o cuando uno sabe que alguien no es creyente, no le dice hermano. Yo no voy a la calle y le digo, oye hermano, a cualquiera. Pues no, ¿verdad? Le digo mi hermano a aquel que yo creo que es mi hermano a través de Jesús. No era mi hermano antes de conocer a Cristo, pero ahora a través de Cristo, integrado a la familia de Dios, es mi hermano. Tenemos un solo Padre y nosotros somos hermanos, ¿verdad? Aquí no hay primogénito, entre nosotros no, el primogénito es Cristo, ¿sí? Nosotros solo somos hermanos, así es de que no sienta que Dios tiene alguna predilección por alguno, porque no es que yo soy aquí de los hermanos más valiosos, no, hermano, usted es tan valioso como cualquier otro, ¿sí? Así es que Pablo estaba convencido de ello, por eso desde un principio establece que son sus hermanos, aunque les mandó examinarse a sí mismos y probarse a sí mismos, como lo vimos en el verso 5, no lo hizo porque él no creyera que fueran sus hermanos, sino porque deseaba que ellos mismos examinaran su propio corazón y determinaran para sí mismos, evaluaran su propia conducta y así ver si ellos tenían un lazo con Cristo también, si había una unión con Cristo. Por lo tanto, entonces, eso era una cuestión de ellos, una responsabilidad de ellos. Pablo no le dice, a ver, los voy a examinar, los voy a evaluar y yo voy a determinar. Eso no lo dijo Pablo. Pablo dijo, examínense, pruébense, o no saben, ¿verdad?, o no determinan, no pueden saber si son del Señor. Bueno, eso entonces era responsabilidad de ellos, pero para Pablo, ellos eran sus hermanos y los trató como tal desde un principio cuando ellos se habían vuelto al Señor. Entonces Pablo no tiene ningún inconveniente en decirles hermanos, porque para ellos lo son. Además, el decirles así lo pone a él en un mismo plano con sus hermanos, ¿sí? ¿Era el apóstol? Sí. ¿Era el pastor de la iglesia? También. ¿Era el siervo de Dios? También. Pero en la relación que tiene con sus hermanos es igual, ¿sí? Tiene responsabilidades que los demás no tienen, tiene obligaciones que los demás no tienen. Dios puso sobre él cargas que los demás no tenían, pero en el plano de lo que él era junto con los demás, él era hermano de los corintios y sus hermanos eran sus hermanos para él. Entonces él dice, hermanos, estamos igualitos. Igualitos, yo no valgo más para Dios que ustedes, valgo lo mismo. Dios ha puesto sobre mi corazón y sobre mis hombros responsabilidades que ustedes no tienen. Yo voy a dar cuenta de ustedes delante de Dios, pero soy su hermano, valgo tanto como ustedes. Entonces, el hecho de decirles hermanos les recordaba a los corintios que él era alguien igual que ellos, no valía más que los demás, aun cuando su posición dentro de la iglesia pareciera ser que implicaba algo
algo así. No, en la iglesia, hermanos, no hay diferencia entre unos y otros. Mire, usted puede venir de traje, puede venir en un carro último modelo, ¿verdad? Puede venir oliendo a muchas cosas deliciosas, ¿verdad? Y puede venir otro aquí con sus chanclitas, puede venir alguien muy humilde, ¿verdad? Que tal vez no tiene nada como usted lo tiene, y usted no vale más que él. Todos valemos igual. Entonces, dentro de la iglesia, hermanos, en el seno de la iglesia, la relación más importante, la relación que deja fuera cualquier diferencia, es la que gozamos en Cristo Jesús. Somos una familia espiritual. Somos la Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva en la colonia Arboledas del Sur, en la alcaldía Tlalpan y en la Ciudad de México. Eso somos, una familia espiritual, una familia conformada por personas imperfectas, que, como dije hace un momento, venimos al templo, acudimos al templo a ser enseñados y a aprender, porque necesitamos aprender para poder ser menos errados, menos equivocados, menos desacertados, y saber de Dios cómo poder sobreponernos a la humanidad, a esta naturaleza pecaminosa, porque todos los días luchamos con esa naturaleza. Entonces, hermanos, aquí en la iglesia no hay diferencias, ni sociales, ni intelectuales, ni económicas, ni raciales, ni políticas, ni deportivas, ni nada. Aquí somos iguales. Somos iguales. Y debemos entenderlo para no ver a nadie sobre los hombros, ¿verdad? Debemos entenderlo para no pensar que solo nos vamos a juntar con los que parece que son de mi categoría. No, hermano. Aquí eso se quedó afuera, ¿sí? Aquí somos hijos de Dios, ¿no? Y los títulos, las posiciones sociales, económicas y todo, se quedó ahí afuera, ¿sí? Y no deberíamos recogerlas cuando nos vamos, no. Deberíamos sentirnos iguales todo el tiempo. Entonces, aquí donde quiera somos hermanos y podemos hablarnos de usted o de tú, como usted decida. Eso es lo de menos. Pues lo más importante es la relación que tenemos por medio de Cristo como nuestro Señor y como Dios y Padre común para cada uno de nosotros. Pablo da 5 mandatos que son muy necesarios para el desarrollo permanente de todo creyente y de toda iglesia. Estos 5 mandatos que en el verso número 11 Pablo comparte por último a la iglesia de los Corintios, debemos tenerlos presentes, hermanos, porque deben ser una realidad, una experiencia cotidiana, permanente, de todo el tiempo en la vida de nosotros como creyentes en el Señor, aquí en el templo y fuera del templo. Pablo dice primero en el verso número 11, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo. Y este tener no es una opción, es un mandato. Y dirá usted, ¿a poco se puede mandar a alguien a estar gozoso? Bueno, Pablo lo ordena a la iglesia. Obviamente es una determinación personal. Usted decide si está contento, feliz o vive tronando todo el tiempo, ¿verdad? Hay gente que le gusta estar enojada todo el tiempo, ¿verdad? Siempre está echando rayos, echando pleito por todo. Y desde que se levanta, se pelea con la cama, se pelea con las chanclas, se pelea con el jabón, con todo se pelea. Y se termina el día y está peleando con el día porque no le dio tiempo de esto y aquello. Digo, hay gente así, aquí no hay, gracias a Dios. Pero Pablo dice, estén, ¿cómo? Gozosos, ¿verdad? Tengan gozo. Este gozo, hermanos, es característico de todo verdadero creyente, porque en nuestro caso no depende, óigalo bien, no depende el gozo, la alegría, ese estado de bienestar en el que el creyente deberíamos vivir todo el tiempo, no depende de ningún asunto externo o estímulo externo, sino única y exclusivamente de la presencia de Cristo, del Cristo vivo en nuestro corazón. Pablo le dice a los creyentes, ¿verdad?, filipenses, estén siempre gozosos. Aquí a los corintios les dice, tened gozo. Para los filipenses les dice, estén siempre gozosos. Y luego les dice, oren sin cesar. De gracias en todo. Es decir, el mandato es gócense, alégrense. Pero pastor, ¿usted por qué no tiene el dolor que yo tengo? ¿Usted por qué no tiene las preocupaciones que yo tengo? ¿Usted por qué no tiene las cargas que yo tengo? Hermano, yo no le estoy diciendo eso a usted. Dios nos está diciendo a usted y a mí, tengan gozo, vivan gozosos.
Disfruten los frijoles, disfruten lo que tienen, disfruten el pollo, disfruten lo que sea. Den gracias a Dios. Si uno se queja de todo, hermanos, si uno busca quejarse, va a encontrar motivos para quejarse de todo, ¿verdad? Hasta de que no mide 2 metros porque solo midió 1,98. Si se da cuenta, nos quejamos. Entonces el mandato es: estén gozosos. El fruto del Espíritu es precisamente ese, hermanos. ¿Se acuerda? Mas el fruto del Espíritu es amor y luego dice gozo. Gozo. Entonces, tal vez cuesta mucho porque nos hemos habituado a estar amargados. Pero debemos romper con eso para poder aprender aún a estas alturas de nuestra vida, si es que ya la vida nos ha avanzado y nos ha apretado. Bueno, hermanos, aún a pesar de todo debemos aprender a estar gozosos, porque ese es un fruto espiritual. Y si usted dice, pues es que yo no puedo producir eso de mí, bueno, pues entonces habrá que regresar al verso 5. Examínese, pruébese, a ver si de verdad usted está en la fe, porque solo un verdadero creyente tiene la capacidad de producir lo que otro no puede producir. Y una de esas cosas es gozo, ¿verdad? Gozo. Entonces es un fruto espiritual. Este gozo es la alegría sincera que nosotros podemos experimentar, aun cuando las cosas que vivimos a diario no son del todo como quisiéramos que fueran en el día a día. Pablo manda aún así, dice: tengan gozo, procuren confiar en Dios, procuren creerle a Dios, porque Dios en su palabra dice que nos tiene en sus manos, ¿verdad? Juan 10. Estamos en las manos de Dios. Usted no está en las manos del quiropráctico, no está en las manos del médico, no está en las manos del psicólogo, no, usted está en las manos de Dios. Tiene que acudir a veces a ciertas personas para hacer ciertas cosas que usted no puede, sí, pero usted y yo estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Él es el que nos dice entonces si podemos confiar en Él. A mí me fascina el Salmo 46. El Salmo 46 empieza con una palabra muy importante, unas palabras muy importantes. Y dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, y usted puede leer ahí lo que sigue. Si yo sé que Dios es mi fuerza, es mi amparo, estoy en las manos de Él. Si yo sé que Él es Dios y mi vida depende de su cuidado y Él no falla, entonces voy a confiar. Voy a vivir una vida de tranquilidad, aun cuando a veces tengo que tronarme los dedos, aun cuando a veces las preocupaciones van a llegar y no me las puedo librar, aun cuando ciertas cosas en la vida, hermanos, no las puedo evitar y van a golpear fuerte. Voy a confiar en Dios y voy a tratar de estar gozoso porque mi vida está al cuidado de Él. Y si la vida se acaba, pues ¿qué más, hermanos? ¿Verdad? Esta vida aquí se acabará, pero usted seguirá gozando. Ahora, ¿dónde? ¿Verdad? La presencia de Dios. ¿Eso no le alienta? Algunos dijeron así: ay, no, hermano, pues la vida es hermosa porque continuará con el Señor. Esto material va a llegar a su final como sea. Aunque usted se dé una estirada, se pinte el pelo, lo que sea que haga, la vida se va a acabar. Y puede ser hoy, puede ser mañana. Alguien puede ahorita ahí plop, caer, ¿verdad? Pero estamos vivos en el Señor, ¿verdad? Estamos vivos en el Señor. Pablo entonces dice: perfeccionaos. Ese es el segundo mandato que Pablo hace: perfeccionaos. Claro está que esta perfección no es algo que autoproducimos. No. Esta perfección no es tampoco ser alguien que no se equivoca, que no falla, que no comete errores. No. Ser perfecto en las Escrituras, hermanos, no tiene que ver con eso. El único que no se equivoca, que no falla, que no comete errores y que todo lo hace bien es Dios. Él es el único. Pero usted y yo a diario nos equivocamos, a diario. Me gustaba mucho una calcomanía que encontraba en los camiones allá en mi tierra. Me gustaba mucho que decía: si te gusta equivocarte, levántate más temprano y así te podrás equivocar más veces al día. Bueno, puede ser, hermano, que la práctica de nuestros errores no sea algo voluntario. Es involuntario, aunque muchas veces es voluntario y es premeditado. Pero esta vida de errores y equivocaciones es parte de la vida humana y no nos podemos librar de ella. Así es que a pesar de ello, Pablo dice: perfeccionaos. La palabra perfeccionaos aquí indica vivir una vida, hermanos,
bajo el agrado de Dios. Que cuando Dios nos ve, pueda ver en nosotros gente que se esfuerza, gente que pone de su parte, gente que es alguien dedicado, dispuesto a superar en el poder y la ayuda, con la ayuda de Dios, todas esas cuestiones que a diario suceden. Mi mal humor, mi inclinación natural a ciertas cosas, todas esas cuestiones que son parte de la vida cotidiana y con las cuales lidio todos los días, con las cuales batallo, pero intento superar en el poder de Dios y muchas veces domino, gobierno y pongo bajo la sujeción del Señor. Pablo dice, esa es la vida de perfección, esa es la vida que a Dios le agrada, porque perfección aquí tiene que ver con agradar a Dios. Aunque muchas veces no nos gusta eso, porque preferimos agradarnos a nosotros, ¿verdad? Agradar nuestra carne, y entonces es cuando tenemos conflictos, porque esto no va con la voluntad de Dios. Entonces Pablo ordena a la iglesia de los Corintios que deben buscar la perfección. Ellos como iglesia habían sido demasiado errados en cuanto a sus actitudes, ya lo sabemos porque conocemos el trasfondo de esta carta, y habían sido creyentes fuera de la voluntad de Dios, dejando de lado su lealtad a Cristo, y Pablo está más que deseoso de llegar a Corinto y expectante de que cuando llegue no va a encontrar una iglesia con la cual tenga que lidiar, batallar, enfrentar, y como ya lo dijimos, incluso tener que algunos decirles, si fuese necesario, hermano, no tienes ya que venir a hacer nada aquí, vete. Pablo está deseoso de encontrar una iglesia con un cambio de actitud. Eso, hermanos, es perfección. Cuando vemos las cosas y a la luz de la palabra de Dios entendemos que no son agradables a Dios y las hemos estado haciendo y decimos, no, esto tiene que cambiar, y se arrodilla y busca el poder, la ayuda en Dios. Eso es agradar a Dios y eso es buscar una vida de perfección. Necesitamos darle a Dios, hermanos, esas entregas, esos sacrificios, y Dios responderá en la medida de lo que ve en nosotros, con su agrado, con una palomita, porque la podemos sentir en el corazón cuando sentimos paz, tranquilidad, sabiendo que aunque no estamos viviendo una vida completamente ajena al error y a la equivocación y al pecado, estamos procurando todos los días vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, y eso, hermanos, es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Pablo dice entonces, perfeccionaos. Aunque parece que es un mandato a buscarlo y hacerlo por sí mismo, no es algo que hacemos por nosotros, sino que es algo que se hace en el poder de Dios y en dependencia absoluta de Dios, cuando acudimos a aquel que tiene el poder para ayudarnos a lograr lo que nosotros no podemos lograr. Si eso lo pudiésemos hacer nosotros, pues ¿qué haríamos aquí, hermanos? ¿Qué haríamos? Perdiendo el tiempo, pues lo podemos lograr nosotros. Esto es muy distinto a lo que allá afuera se oye. Oh, tú eres un campeón, tú eres lo máximo. Bueno, eso es lo que dice la gente allá afuera, tratando de convencer a las personas de que lo pueden lograr por sí mismos. Pero Dios en su palabra dice que no, es todo lo contrario. Necesitamos depender de Dios para una vida agradable a Él. El tercer mandato que Pablo ordena acá es consolaos. Esta palabra indica alentar o infundir ánimo en otros, pero muchas veces lo tenemos que hacer con nosotros mismos cuando estamos de capa caída, cuando alguna situación nos ha entristecido, algo aparentemente nos ha quitado o impedido, hermanos, estar alegres. Pablo dice, consolaos. El primero que estaba dispuesto a animar a la iglesia, a alentar a la iglesia, era Pablo. Y ya lo sabemos. Invirtió tiempo, esfuerzo, sus recursos, su vida, en parte en hacer lo que debía hacer para que esta iglesia corintia fuese una iglesia agradable a Dios. Él había llevado el mensaje del evangelio a Corinto y no se resignaba a ver a sus hermanos mal espiritualmente. Él no se resignaba a ver que la iglesia había sido una iglesia decadente en lo espiritual, porque se habían dejado influir por gente ajena a ellos. Pablo se había esforzado porque él quería que la iglesia fuese una iglesia con ánimo, una iglesia con el aliento para decir, no estamos bien, necesitamos levantarnos, necesitamos un cambio de actitud, y eso solo lo podía producir el Espíritu de Dios viviendo en el corazón de los creyentes. Y Pablo estaba haciendo su parte, diciendo, enseñando, exhortando, regañando en el momento en que lo debía hacer. No es fácil alentar, no es fácil animar. Debe haber una disposición en aquel o en aquellos que están desalentados para desear una renovación de sus fuerzas
Y debe haber disposición para levantarse y continuar, para levantarse del estado en que se encuentran y en el poder de Dios disponerse a avanzar. A mí me sorprende Josué. Usted tal vez ha leído el libro de Josué. Josué fue designado por Dios después de Moisés para pasar a Israel a la tierra prometida. Y cuando Josué pasó a los creyentes, perdón, a los israelitas a la tierra prometida, recordará usted que después de la victoria tan aplastante que tuvieron sobre Jericó, vino un pueblo muy pequeño llamado Ai, y bueno, dijeron, no canses a todos, unos cuantos, envía unos cuantos miles, con eso será suficiente. Pero había algo que había sucedido antes, ¿verdad? Alguien había tomado de lo que Dios había dedicado para ser destruido en Jericó, y esto había afectado al pueblo en su comunión y su relación con Dios. Por lo tanto, entonces, cuando fueron a atacar el pueblo de Ai, estos salieron y mataron a algunos israelitas, y estos huyeron, ¿verdad?, delante de sus enemigos. ¿Y se acuerda usted qué pasó? Dice que Josué, al escucharlo, se cayó al suelo, se tiró al suelo, a llorar, a lamentar la derrota. Estaba desanimado, completamente desanimado, y decía, Señor, ¿qué van a decir los pueblos? Van a venir nuestros enemigos y nos van a destruir. Josué estaba completamente destruido por dentro. Él no pensaba que algo así le iba a suceder como líder de esa nación de Israel. Y ahí se estuvo lamentando la derrota, hasta que Dios le dice, Josué, levántate, levántate. Hay pecado en el pueblo y hay que corregirlo, arreglarlo, porque si no, no pueden avanzar. Levántate. Esa fue la orden de Dios a Josué. Y hermanos, muchas veces nos pasa a nosotros igual, ¿verdad? Algo nos tira al suelo, nos desanima, nos desalienta. Y no tienen que ser específicamente cuestiones de tipo espiritual, aunque todas las cuestiones que tienen que ver con nosotros, hermanos, de todos modos, es una cuestión que a veces, o situaciones que el diablo usa para fastidiar, para quitarnos el gozo, para impedirnos experimentar la presencia de Dios. Y de pronto alguna cuestión nos apachurra y estamos como Josué tirados en el suelo hasta que Dios dice, levántate, ¿qué haces ahí? Levántate. En mí tú puedes avanzar, en mí tú puedes superar esta situación. Y no son solo palabras bonitas, porque nosotros lo hemos vivido innumerables veces. Dios ha estado con nosotros en tiempos críticos y Dios nos ha sacado adelante, y venimos a estas alturas de nuestra vida espiritual no porque seamos buenos, sino porque Dios ha sido fuerte sosteniendo nuestra frágil existencia, hermanos. Esa es la razón de que estamos aquí. Entonces Pablo dice que debemos consolar, pero el consuelo, el ánimo que muchas veces necesitamos, hermanos, solo lo podemos recibir del Señor. Entonces no es fácil alentar, animar, ¿verdad? Debe haber una disposición en quien está desalentado para continuar, levantarse en el poder de Dios, para ver, hermanos, que hay alguna cuestión que ha impedido, que está estorbando y no me permite avanzar, y en el nombre de Dios y en el poder de Dios, yo debo desear un cambio de actitud, estar dispuesto en el nombre de Dios a cambiar de actitud y entonces levantarme y caminar. Entonces, sí es un mandato. No depende de Dios, sino de nosotros permitirle a Dios actuar, trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder avanzar. El otro mandato que Pablo da a la iglesia dice, sed de un mismo sentir. Sed, dice Pablo, de un mismo sentir. La palabra original, de donde esta expresión se traduce e indica que debían renovar la armonía entre ellos. Sed de un mismo sentir. Debía haber una renovada armonía, comunión entre los creyentes, porque recordemos que la iglesia había pasado por una etapa complicada que lamentablemente había atorado a la iglesia en conflictos internos, problemas entre los creyentes, y la iglesia no podía ni debía seguir viviendo en esas insanas relaciones. Cuando el amor verdadero deja de practicarse, la armonía se pierde y las buenas relaciones parecen no existir. Y como resultado la iglesia pierde también su adhesión unos con otros, y la unidad del Espíritu, hermanos, parece no estar en medio, ¿verdad? Eso es complicado. Pablo dice a los Efesios que esta unidad no es nuestra, hermanos, es del Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos cuidarla. Debemos hacer todo lo que está de nuestra parte para que esta unidad sea una realidad. Pablo dice entonces, sean de un mismo sentir. Estamos llamados a estar unidos
No necesariamente a pensar igual, a opinar igual, pero sí a estar unidos a pesar de las diferencias que tenemos en muchos aspectos de la vida cotidiana y de la vida humana. Entonces, la unidad es algo que debemos cuidar. El diablo intenta separar y debemos ser muy sabios. Nosotros como iglesia, como conjunto y en lo individual debemos ser muy sabios y estar alerta para que esto no pase. Y la mejor manera de contrarrestar los ataques del diablo es fortalecer nuestras relaciones. Tratar de acercarnos de modo tal que el estar aquí no sea algo solo educado, sino más allá de una cuestión de educación y diplomacia, una experiencia espiritual entre unos y otros, porque eso, hermanos, es una unidad en el Espíritu de Dios, una realidad en el nombre de Dios y en la persona de Jesús. Entonces, a pesar de los intentos del diablo por apartarnos, separarnos, por distanciarnos, lo que sea, debemos procurar que la relación entre nosotros sea algo que busquemos que se mejore, ¿verdad? Que se profundice y se fortalezca en el nombre del Señor. Por último, Pablo dice en el verso número 11, y vivid, dice, en paz. Estas dos últimas órdenes van de la mano. Que haya armonía, porque si no hay armonía, pues no va a haber paz, ¿verdad? Si usted y yo estamos enojados, nos peleamos y aún así venimos al templo y estamos aquí alabando a Dios, pero estamos enojados, pues no podemos, hermanos, tener comunión con Dios, ¿verdad? No podemos. Por eso muchas veces se ha dicho, vivir en paz entre nosotros no es algo fácil porque indica a veces romper, quebrar nuestro orgullo para buscar a quien hemos ofendido y sabemos que está enojado y buscar y pedirle perdón o perdonar, porque ese es el mandato de Dios en su palabra, ¿verdad? Que debemos ir y decirle a quien está molesto con nosotros, hermano, mire, yo no quiero estar enojado, ni quiero que nuestra relación se eche a perder, deseo que estemos bien y que vivamos en paz porque esto le agrada al Señor. El resultado de todo lo anterior, los otros mandatos, será una vida de paz interna, una vida de paz en la iglesia. Es fácil entrar en peleas, es muy fácil entrar en disgustos porque la paz y la armonía mutuos requieren un esfuerzo absoluto de todos nosotros, hermanos, los creyentes. No es algo que hacemos ocasionalmente, no, es algo que debemos dar todo el tiempo, hacer todo el tiempo, porque de ello depende la armonía, el bienestar, la tranquilidad y la unidad en el cuerpo del Señor. Eso era lo que Pablo les pedía a estos creyentes corintios, que se esforzaran todos para promover las buenas relaciones y así podrían entonces vivir en paz. Si todo esto era real y era constante entre los creyentes, la presencia de Dios también, hermanos, sería real entre ellos, porque donde los creyentes trabajamos procurando las buenas relaciones, allí también Dios hace abundar su amor y su paz, que son las pruebas visibles de la presencia de Dios entre nosotros, de este Dios de paz y de amor, ¿verdad? Porque si hay pleitos, si hay separaciones, si hay celos entre nosotros, pues Dios no puede estar allí, hermanos. Dios no puede estar allí. Entonces debemos hacer un esfuerzo porque la presencia de Dios sea real, y va a ser real si nosotros estamos procurando que haya paz y tranquilidad entre nosotros. Donde hay celos, hay enojos, donde hay chisme, donde hay rebeldía, donde hay toda clase de conflictos, la presencia de Dios no puede ser real. Y la iglesia debía, en el caso de los corintios, en su momento esforzarse por superar todos sus problemas, todas sus diferencias, para que la paz y el amor de Dios volviera a ser real entre ellos. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a lo mismo todo el tiempo, porque es nuestra responsabilidad, es nuestro deber cuidar nuestra armonía, nuestra relación buena entre nosotros, y la paz y el amor que deben ser una realidad en la vida de la iglesia del Señor. Pablo dice, y el Dios de paz estará entre vosotros, con vosotros. Si una cosa no es real, la otra, por mucho que Dios quiera, no se puede expresar, ¿verdad? No se puede. Una cosa depende de la otra. Dios no puede venir y gobernar el corazón de creyentes que están peleándose entre ellos, que están separados entre ellos, que están distanciados entre ellos. Dios no puede derramar su amor en una iglesia que no se puede amar a sí misma. No se puede, hermanos. Entonces, una cosa depende de la otra, y Dios va a derramar su amor, su gracia, su misericordia en una iglesia que busca obedecer a Dios estando en paz consigo misma. Versos 12 y 13. Pablo dice entonces, saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos, dice Pablo entonces a la iglesia de los Corintios, os saludan.
saludarse con beso o con un beso era algo arraigado en la costumbre y la cultura judía. Usted no es judío, ¿verdad? Usted es mexicano. Y aunque culturalmente a veces acostumbramos saludarnos de beso, en la cultura judía, que estaba muy arraigado esto del beso, era un asunto indistinto entre hombres y mujeres. No se saludaban solo hombres y mujeres, no, también entre hombres había ese saludo de un beso. Era parte de la cultura. Ese beso que se daban no tenía ninguna connotación sensual o erótica, de ninguna manera, no. Por eso dice Pablo que este beso es un ósculo santo, una expresión de un amor sincero entre los creyentes basados en el amor de Dios. Entonces, cuando uno da un beso, no es solo una acción física, sino una expresión de corazones que a través de un gesto así le dice a la otra persona que le aprecia, le ama, le quiere, le respeta, porque todo eso está implicado en un beso, en el amor de Dios. Eso es lo que el creyente, dice Pablo, debía practicar, un ósculo santo. Los santos del verso 13, del cual Pablo habla aquí, los santos os saludan. Los especialistas, los expertos, dicen que eran las iglesias macedonias. Oía alguien que decía, no, eran todas las iglesias, pero bueno, probablemente. Sin embargo, recordemos que las iglesias de Macedonia habían manifestado a través de Pablo un amor genuino y muy desinteresado por los creyentes corintios. Así es que Pablo dice, los santos os saludan. Hay un interés, o había un interés de que los corintios supieran de que había gente que no solo estaba enviándoles a través de él un saludo, sino también gente interesada, orando por ellos para que hubiera una conversión, una renovada conversión de los creyentes al Señor. Entonces, Pablo dice, esas iglesias preocupadas por ustedes, a través mío, les envían saludos. Y les quieren decir que les aman tanto, que están orando por ustedes para que ustedes puedan ser la iglesia que han dejado de ser. Pero tienen la oportunidad de llegar a ser, o de volver a ser, si así lo determinan. Verso número 14. Pablo concluye esta carta con un saludo muy particular. Pablo dice en el verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pablo cierra su carta con una fórmula en la que expresa 3 aspectos de la maravillosa salvación que los creyentes hemos llegado a tener por medio de Jesús. Primero dice Pablo, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es aquello que hoy disfrutamos, que no merecíamos y que lo hemos tenido gratuitamente por la fe y el arrepentimiento. Es el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Eso es lo que Dios nos ha dado en la persona de Jesús. Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo. No debemos olvidar, hermanos, nunca que lo que hoy somos, ¿ya?, que lo que hoy disfrutamos, no lo conseguimos nosotros. Que esta tranquilidad eterna, hermanos, no es algo que alguien fuera de Dios nos ha otorgado. Pablo dice que nuestros padres nos pueden regalar algo material, ¿verdad? Nos pueden regalar herencia, nos pueden regalar bienes materiales, pero esta salvación nos la ha dado Dios por medio de Jesucristo. Así es que Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo. Los creyentes corintios debían regresar a la cruz del Calvario, al pie de la cruz. Y nosotros necesitamos, hermanos, constantemente regresar al pie de la cruz, para no olvidar que lo que somos, lo somos por la bendita misericordia de Él. Se nos olvida muchas veces. Y Dios tiene que ayudarnos a recordar que no merecíamos esto y lo tenemos. Que merecíamos otra cosa, pero lo que no merecíamos es lo que no tenemos. Y lo que no merecíamos es lo que sí tenemos. Pablo dice entonces la gracia del Señor. Romanos 3:23 nos recuerda, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pecamos, ¿qué merecíamos? Ser echados al infierno. Dios no tenía la obligación de salvarnos. El hombre pecó porque quiso pecar. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén, de todo podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estaba advertido. Y cuando el hombre pecó, no es porque Dios lo empujó a hacerlo, es porque el hombre quiso
desobedecer a Dios. Y esto causó en él y en toda su descendencia, incluyéndonos nosotros, una situación espiritual con Dios de separación. Es lo que dice Pablo en Romanos 3:23. Hasta que conocimos el amor de Dios y la gracia de Dios, y esa luz de Dios iluminó nuestro corazón, y reconocimos que ese pecado nos tenía separados y enemistados con Él, y arrepentidos le pedimos a Dios perdón, y ven a mi corazón, quiero ser tu hijo ahora. Eso cambió. Eso cambió. Ahora usted ya no es enemigo de Dios. Ahora usted es hijo de Dios. Juan 1:12. Es hijo de Dios. No porque lo dice el pastor. No, lo dice Dios en su palabra. Y Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo. Eso es lo que hizo posible que hoy podamos estar aquí y decir, hermanos, porque somos hijos de ¿quién, hermanos? De un mismo Padre Celestial. Entonces, Juan 3:16 nos recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue increíble el amor de Dios, sí. Porque hasta ahora yo personalmente siempre me pregunto, Señor, ¿por qué me amaste así? ¿Por qué? Yo sé la respuesta. Pero siempre le pregunto a Dios lo mismo, ¿por qué me amaste? ¿Por qué, Señor, siendo como era, quisiste amarme, siendo yo tan miserable? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque me amó. Me amó tanto como para hacer lo que hizo sin yo merecerlo. Eso es lo que dice Juan 3:16. Fue increíble el amor de Dios. Pues no había mejor expresión de amor que Cristo fuese entregado a la muerte por usted y por mí. No había manera mejor que Dios me mostrara que me amaba siendo quien era y como era, que mandando a su Hijo a este mundo a morir en la cruz por mí. Así es que Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo. La otra verdad que Pablo expresa es, y la comunión, dice Pablo, del Espíritu Santo. Es por la presencia del Espíritu Santo que en cada creyente, que cada uno de nosotros gozamos de una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Pero también esa presencia del Espíritu hace posible, como ya lo vimos en el verso 11, una comunión verdadera entre nosotros como cuerpo de ese Cristo eterno. Las dos cosas van juntas. Hemos sido objeto de la gracia de Dios. Ahora esa gracia de Dios nos ha integrado a una familia espiritual que es esta iglesia local, y usted y yo somos hermanos. ¿Ya? Eso, hermano, a mí me sigue diciendo cosas hermosas, porque si usted es mi hermano, yo no lo voy a odiar. ¿Ya? Yo le voy a amar. Aun cuando a veces nos hacemos cosas, ¿verdad? O provocamos ciertas cosas que no son adrede, no son intencionales, son cuestiones que se dan en el trato de personas, porque seguimos siendo de carne y hueso y a veces nos enojamos y pasan cosas. Hermano, usted es mi hermano y lo quiero, ¿sí? A pesar de todo, lo quiero. Y yo espero que a pesar de todo usted me quiera, ¿eh? Porque ese amor es correspondido, ¿eh? Debe ser correspondido. Ahora, si algo le está atorando, entrégueselo a Dios, ¿verdad? Para que el camino quede abierto y el amor sea un amor verdadero, ¿verdad? Eso es algo muy especial. Entonces, Pablo dice, y la comunión del Espíritu Santo. ¿Hay comunión con Dios? Sí. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues porque Dios en su palabra nos dice que Él ha venido a morar en nuestro corazón. Él es el sello de esa salvación, ¿verdad? Efesios 1, Pablo nos habla acerca de estas cosas. Oímos el mensaje de salvación y habiendo creído fuimos sellados con la presencia del Espíritu de Dios. Esa presencia espiritual que no vemos pero sentimos, nos recuerda, nos grita que somos de Dios, le pertenecemos a Él. Pablo dice entonces que hay una comunión espiritual. En el verso número 14, hay una comunión del Espíritu de Dios. Pero también, dice Pablo, está el amor de Dios. Y lo dejé al último, hermanos, porque fue ese amor eterno el que hizo posible que nosotros pudiésemos llegar a experimentar el perdón de Dios en la persona de Jesús. Hay un orden y Pablo establece un orden, yo lo cambié en esta ocasión, hablé de la gracia del Señor Jesucristo, hablé de la comunión del Espíritu Santo, pero ahora remarcamos que Pablo dice el amor de Dios. Si Dios no nos hubiera amado, hermanos, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Pero el amor de Dios fue incondicional. Me vio en la miseria y no le dio asco. No le dio asco mi vida. No le dio asco quién era. A veces vemos gente en la calle mal vestida, con costras de mugre encima, ¿verdad? Con sus pelos ahí, tal vez con una fauna en sus cabellos, porque tienen años de no bañarse. ¿Y qué producen ustedes esa persona? Bueno, a veces produce ese rechazo, ¿verdad? Pues huele feo, se ve mal. Imagínense que viniera y quisiera que usted le abrazara. ¿Usted abrazaría a alguien así en la calle? Claro que no, salimos huyendo. No se nos vaya a brincar algún animalejo ahí encima. Aquí hay alguien que ha venido muchas veces y yo siempre digo, a veces lo he encontrado en la calle y cuando anda sobrio no me reconoce, pero cuando anda mal, drogado, alcoholizado y de todo, me reconoce. Y viene y me ha abrazado y me ha escupido, ¿no? Cuando me habla y huele a diablos. Pero se le abraza. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos vivimos así. Muchos fuimos ese tipo de persona. Y de ahí Dios nos sacó. La Biblia dice que Dios le vio a usted en esa condición y le amó. Entonces Pablo dice, y el amor de Dios, el amor del Padre. Eso es lo que nos tiene aquí, hermanos. Eso es lo que nos tiene acá. La gracia inmerecida de Dios se ha manifestado en la persona de Jesús. Ahora ese Espíritu de Dios vive en nosotros, sí, es una realidad. Y es real todo esto porque el amor de Dios, incalculable, inexplicable, inentendible, es nuestra realidad. Dios nos ama. Y porque nos ama, nosotros debemos, hermanos, ser un reflejo de Él toda la vida. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea, porque hasta que el Señor nos llame a su presencia, esta es nuestra realidad. Somos hijos de un Dios de amor, ¿no? Y porque Dios es amor, nos llama a nosotros a ser reflejo de Él aquí adentro y allá afuera. Y Pablo cierra diciendo, amén. Todo esto es real. Todo esto no es mentira. Todo esto es la verdad. Pablo dice, amén. Así sea. Así es. Así seguirá siendo hasta el final del tiempo, ¿no? Así será. Que Dios nos bendiga, hermanos, nos ayude y esta realidad espiritual no deje de ser nuestra realidad, ¿no? Que Él nos guíe a entender estas cosas de la mejor manera posible. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde damos gracias porque nos permite, Señor, concluir el estudio de esta carta que ha sido, yo creo que sí, Padre, de mucha bendición. Ha sido fuerte el mensaje en muchas ocasiones, Señor, pero nunca ha sido con un despropósito, sino con el propósito de tu parte de instruir, de animar, de alentar, de capacitar, de preparar a esta iglesia, Señor, para lo mejor. Así es que oramos, Señor, para que nos hables siempre y reveles a nuestra vida las realidades, la realidad de tu palabra y la verdad de ella, Señor, para nuestra vida cotidiana. Vamos a platicar un asunto que es muy importante ahora, Señor, y esperamos que igualmente sea de mucha bendición para nosotros como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.